Aquí estoy con mi profesor. Lo importante de esta revisión, yo quiero dejarlo en claro, es que usted sienta la libertad de, en estas fechas, emitir su opinión, pero con conocimiento. Que sepa y entienda y tome su decisión libremente, sin basarse ni en miedos, ni expresiones, ni tampoco suposiciones. Por eso, mi querido profesor, pasa a ser muy importante la conversación que vamos a tener. Muchas gracias. Partamos por explicar la pregunta que hizo Paulina a todos. ¿Qué es el proceso constituyente? ¿Qué es el proceso constituyente? Hablar del proceso constituyente es algo que hay que precisar adecuadamente, porque es un nombre más bien de fantasía, es como un eslogan. Un proceso constituyente da la impresión de que necesariamente va a terminar con la dictación de una nueva constitución. Pero en realidad lo que se está iniciando es un proceso en donde vamos a decidir primero, en una primera etapa, y aquí el ministro Word fue muy preciso, la fecha tal vez más importante es la del 26 de abril. Vamos a la pizarra para que empecemos a anotar estas cosas. Perfecto, porque son cuestiones muy importantes. Muy importantes. Entonces, la fecha más importante, 26 de abril. ¿Por qué es importante el 26 de abril? Porque ahí vamos a concurrir a un plebiscito. Y en ese plebiscito vamos a tener que decidir dos cosas. Una que está directamente vinculada a la otra o subordinada a la otra. La primera cuestión es enfrentarnos a la siguiente pregunta. ¿Quiere usted una nueva constitución para Chile? O sea, eso es... Esa es la primera, exactamente. Esa es la pregunta que nos conduce a las alternativas apruebo o rechazo. O rechazo. O sea, lo primero que vamos a decidir es, ¿queremos una nueva constitución o no queremos una nueva constitución? Y eso se traduce en, ¿quiero una nueva constitución? Apruebo. ¿No quiero una nueva constitución? Rechazo. Exactamente. Y del resultado de ese plebiscito dependen el resto de las etapas. Y depende la pregunta o la segunda pregunta que se va a formular en una cédula, en un voto distinto, el mismo 26 de abril. Y es muy importante, Carmen Gloria, lo que tú acabas de destacar. El apruebo es respecto de aprobar que yo quiero una nueva constitución. Y el rechazo es respecto de que no quiero una nueva constitución. Es súper importante, hay que dejarlo súper claro. Exacto, porque hay muchas personas que se han confundido pensando que el apruebo es apruebo la constitución actualmente vigente. Y el rechazo es rechazo que se redacte una nueva constitución. Es todo lo contrario. Es al revés. Apruebo que quiero una nueva constitución, rechazo la constitución de 1980. En otros términos, para decirlo en una frase, lo que nos están preguntando en este plebiscito, en uno de esos... votos, en el fondo. Exacto. Es, ¿usted quiere una nueva constitución? Exacto. Sí quiero, marco apruebo. Exacto. ¿Usted no quiere una constitución? No, no quiero, marco rechazo. Exacto. Estamos claritos. Primera etapa. Nos van a pasar ese mismo 26 de abril otra papeleta. Exacto. Que tiene otras preguntas. Y en esa otra papeleta, para la eventualidad de que gane el apruebo, se consulta qué órgano queremos o quiere usted que redacte la nueva constitución. Y aquí tenemos la convención constituyente y la convención constitucional, con mayor precisión. Sí. Y la convención mixta constitucional. Ya, entonces convención constitucional o convención mixta, una de las dos. Exacto. Primera pregunta. Si yo apruebo, por ejemplo, rechazo, ¿igual lleno este voto? ¿O solo los que voten apruebo llenan este voto? Son dos votos completamente independientes. Ya. Usted debiera votar, como buen ciudadano, en los dos votos. Pero usted puede perfectamente pronunciarse en uno de los casos y no en el otro. Ya. Y es más, usted podría votar rechazo e igualmente elegir marcar alguna de las alternativas. Algunos podrían decir, yo apruebo y quiero convención mixta. Otros pueden decir rechazo y quiero convención constituyente. Perfecto. O constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esa también es una duda que hay que aclarar. En ambos casos se trata de órganos a los cuales se les va a encomendar redactar una nueva constitución o un proyecto de nueva constitución, o sea, dicho. Voy a ser súper reiterativa en esto y insistente porque estamos todos aprendiendo. Por favor, porque esta es la idea. Si ganara la opción apruebo, va a cobrar muchísima importancia cuál de estas dos formas fuera la que tiene una mayoría. Exacto. Y la forma que tenga una mayoría va a ser la forma en que se va a realizar la nueva constitución. La que va a tener la misión de redactar un proyecto de nueva constitución. Ya. E insisto en que es un proyecto de nueva constitución. No automáticamente se convierte en nueva constitución porque hay etapas posteriores. Hay una aprobación. Exacto. Hay otro plebiscito después que va a acontecer, pero insisto, todo depende del resultado del 26 de abril. Ya, pero estamos ahora viendo qué vamos a hacer el 26 de abril. Lo primero que aprendimos es que tengo que decidir entre apruebo o rechazo, seguir o no seguir con una nueva constitución.
Exacto. Después, si ganara la opción apruebo, se va a determinar de qué forma se va a hacer esa nueva constitución. Analicemos la primera opción, si es una convención constitucional. En ambos casos, la misión que tienen es redactar el proyecto de nueva constitución. Las dos. Las dos. Las dos implican entonces una redacción. Exactamente, esa ¿Ya? es su misión. Y es una misión que está acotada según los términos que establece la propia Constitución. La Constitución actualmente vigente. Y esto es muy importante dejarlo en claro. Cualquiera de las alternativas a través de las cuales se desarrolla el proceso constituyente son alternativas institucionales que hoy día están contempladas en la Constitución. Ya, no son un ejercicio de fuerza, no son una refundación de la República, no es una revolución, no. Hoy día la Constitución en el capítulo 15 establece esta alternativa y estas instituciones para un eventual cambio constitucional. O sea, en todo este proceso aún nos estamos rigiendo por la Constitución actualmente vigente. Estamos en un marco normativo de la Constitución actualmente vigente. Ya. Vamos a iniciar la redacción por cualquiera Exacto. de las dos. Las dos tienen la misma misión. La diferencia es cómo se componen o cómo se conforman una o la otra. La Convención Constitucional, según lo que dispone la Constitución, debe estar integrada por 155 miembros elegidos en su totalidad por votación popular. O sea, nosotros, por votación popular, vamos a elegir quién hace esta redacción, en este Exacto. caso. ¿Quiénes van a conformar esa Constitución? ¿Quiénes van a ser esos 155 integrantes? ¿Y cómo se elige quiénes son los postulantes? ¿Quiénes son esos 155? ¿Qué determina? Una cosa es quiénes son los postulantes y otra cosa es quiénes en definitiva resultar electos. Sí. Puede postular cualquier persona. ¿Recuerdas que en la edición anterior hablamos de los derechos civiles? Sí. Y que los derechos civiles incluían dos alternativas, el derecho de sufragio y el derecho a optar a cargos de elección popular. Sí. Pues bien, puede presentarse como candidato a la Convención Constitucional cualquier persona que esté en condiciones de optar a un cargo de elección popular. Ya, o sea, que son los requisitos generales para... Sí, son los requisitos generales que están en el artículo 13 de la Constitución. ¿Ya? Ser ciudadano con derecho a sufragio y las características que tiene según el artículo 13 de la Constitución. Pero en el fondo es cualquier persona salvo las prohibiciones. Cualquier persona salvo las disposiciones que conducen a la suspensión del derecho a sufragio o a la pérdida de la condición de ciudadano. La convención mixta, en cambio, tiene, por eso el nombre mixta o el apellido mixta, tiene una composición combinada. En la convención mixta, la mitad de los integrantes van a ser parlamentarios actualmente en ejercicio. ¿También son 155? No, son más. Son 86 ciudadanos elegidos para formar la convención mixta. ¿Ya? Y 86 parlamentarios actualmente en ejercicio. De los que ya están en ejercicio. De los que ya están en ejercicio. En total, esto es matemática, incluso a prueba de abogados, 172. A prueba de abogado. A prueba de abogados. Y me tuve que aprender el resultado de la suma, no lo hice en que este no soy momento. yo nomás la mala para las matemáticas. Es una deformación profesional, sí, de terrible. alguna forma. Ya, entonces el primer caso, Convención Constitucional 155, que dijimos puede ser cualquier ciudadano que le Cualquier interese ciudadano, participar. Y acá en este caso en la mixta son 172, pero ojo que aquí hay 86 que son parlamentarios en ejercicio. Que son parlamentarios en ejercicio y que son elegidos por el mismo Congreso. Ya, o sea, uno como ciudadano no participa ahí. Exactamente. Ya. Solo terminaríamos eligiendo 86 si es que gana la opción convención mixta. Ya. Veamos cómo elegimos a estos 155 o a estos 86. Se aplica el mismo sistema de elección que se aplica cuando se eligen diputados, para la elección de diputados. Es decir, las listas según los distritos que están establecidos ya por la ley. Si ustedes recuerdan, si usted fue a votar a la última elección de diputados o senadores, es esa misma lógica. Ya, pero si yo estoy viendo, por ejemplo, ahora esta explicación y digo, a mí me interesaría ser parte de esa convención. ¿Puedo llegar a hacerlo? Si estoy sentado en mi casa viendo el programa y Sí. quiero participar, Sí, puede hacerlo. ¿dónde voy? ¿Tengo que ir necesariamente a través de un partido político? ¿Voy a golpear el CERVEL? ¿Dónde voy? Hay que seguir el procedimiento de inscripción de las candidaturas como acontece en todas las candidaturas políticas o a cargos de elección popular. Y en este caso, los independientes pueden perfectamente formar listas o presentarse como candidatos o también concurrir como independientes en listas o pactos de partidos políticos. Perfecto. O sea, igual que un diputado. Igual que una cualquier elección de diputados y senadores. Ya. Veamos ahora, ya se me enredó mucho la pizarra, así que vamos a hacer un paso más para seguir con, y aquí tenemos el voto. Exactamente. Una maqueta de voto, no tenés que tener el voto aquí. Entonces, primera pregunta, para que nos sirve de repaso a lo que estábamos viendo. Va a decir, ¿quiere usted una nueva constitución? Exacto. Si la quiero,
apruebo. Si no la quiero, rechazo. Exactamente. Eso no significa que la Constitución no se pueda reformar si es que gana la alternativa rechazo. O sea, la Constitución se ha reformado durante todo Una años. infinidad de veces, Sí. exactamente. Eso es muy importante decirlo también. Tienes toda la razón. Y la próxima semana vamos a hablar sobre eso también. Exacto. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? O sea, está súper clarito lo que Exacto. voy a hacer. Y puedo haber votado rechazo en el anterior y igual Y elegir alguna de las dos alguna de acá. alternativas. Y si voté apruebo en el anterior, con mayor razón elijo alguna alternativa. Y es muy importante que tengamos claro que esta maqueta de voto es bastante similar a lo que efectivamente va a acontecer. La Constitución, cuando define las cédulas de voto, establece que esta explicación que aparece acá abajo tiene que ir en la Qué cédula bueno, electoral. Qué bueno. Por si alguno de ustedes escuchó esta explicación y después se le olvida, el día que vaya a sufragar, puede tener esta ayuda de memoria para acordarse qué implica bueno. convención constitucional o convención mixta. Que es exactamente lo que acabábamos de explicar. Exacto. O sea, la convención mixta, que fue lo que nos explicó nuestro querido profesor, está integrada a partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios, que eran 82 y 82. 86 y 86, que a ver si sumaba los números no- 172. Eso, 86 y 86. Aquí probamos que los abogados somos No, malos para malo las para la matemáticas. matemática. Y esta eran 155. 155, Ay, ya la- que es un número equivalente a el de la Cámara de Diputados hoy día. Perfecto. Ya. Ahora hablemos qué significa una y qué significa la otra. Si ganara apruebo convención mixta, ¿cuál es el proceso que vendría? Más que el proceso que viene a continuación no depende necesariamente de si gana una u otra alternativa respecto del órgano, sino que si es apruebo o rechazo. Porque en ambos casos el proceso que se inicia es el encargo de redactar un proyecto de nueva constitución. Y ese encargo se efectúa respecto de cualquiera de estos dos órganos. Y ese encargo, en principio, tiene un plazo de 9 meses para ser redactado ese proyecto de nueva constitución. Eso es súper importante. 9 meses que podrían parecer un plazo bastante breve para una misión tan importante. Por eso que se establece la posibilidad de prorrogar ese plazo por 3 meses más si es que el órgano No alcanzó. no alcanzó a terminar su cometido. Pregunta que para derribar fantasmas. En todo este proceso, supongamos que ganó la apruebo. Ajá. Empieza a correr el plazo de 9 meses. Durante todos esos 9 meses, o sea, la prórroga, durante el año que viene para adelante, no es que nos quedemos sin ninguna constitución. Sigue Exacto, esa es vigiendo una la constitución muy buena actual, ¿no? precisión. La constitución sigue rigiendo. Y la constitución, y por eso era importante recalcar que este es un proceso en el marco de la constitución actualmente vigente, establece que la única misión, ya sea de la convención mixta o de la convención constitucional, es redactar un proyecto de nueva constitución. No puede alterar el orden o el régimen político, no puede dejar sin efecto las decisiones de las autoridades, no puede No entrometerse. es un cuarto poder. No es un poder que vaya a superponerse, que vaya a estar encima de los poderes Ellos actualmente en tienen ejercicio. sola y una única misión, que es redactar la nueva Exactamente. constitución. Y mientras de esa nueva constitución no esté firmada, promulgada, publicada, Sigue sigue vigiendo. vigente la de 1980. Ya, no nos quedamos en tierra de nadie nunca. Exactamente. No Perfecto. nos vamos a quedar sin reglas durante estos 9 más 3 meses. Ya. Trabajan. ¿Cumplieron el plazo del año y se inicia el proceso normal de la promulgación de una constitución? No, hay una etapa siguiente, que es tal vez una de las etapas más importantes, junto, desde luego, con la elección y con el plebiscito del 26 de abril, que es el que se llama el plebiscito de salida. En ese plebiscito de salida, que aproximadamente debiese ser 2 meses después de que la convención termine su trabajo, digo aproximadamente 2 meses después porque hay varios ajustes que hay que hacer de acuerdo a la terminación del plazo, la convocatoria que haga el presidente de la República, se debe efectuar un plebiscito en donde la ciudadanía debe pronunciarse acerca de si está de acuerdo o no con el proyecto de nueva constitución que redactó Ya, la espera. convención. Entonces, acá va a haber otro voto, en el fondo, que va a Exacto. decir apruebo de nuevo o rechazo. Exacto. De nuevo. Apruebo el proyecto de de nueva constitución o rechazo el proyecto de nueva constitución. Ya. Y en ese acto electoral va a haber una característica distinta. Ese es con voto obligatorio, a Muy diferencia bien. del plebiscito del 26 de abril. Muy bien, yo estoy por el voto obligatorio Yo hasta que no también estoy por tengamos, el voto obligatorio. ¿cierto? Hasta que no tengamos vocación ciudadana Exacto. y entendamos la participación de lo que significa expresar nuestra opinión. Y es muy importante, no solo por una convicción política, por una convicción ciudadana. Lo que estamos discutiendo ahora es si vamos a cambiar la Constitución.
o no. La primera pregunta del 26 de abril es si vamos a iniciar este proceso. Pero cuando la convención, ya sea mixta o constitucional, termine su trabajo, si entendemos que la Constitución es la norma más importante, que es el pacto, que es un acuerdo entre toda la ciudadanía, es muy importante que todos concurramos a deliberar y decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Convención constitucional. Se inicia, se aprueba, si se aprueba este tipo. ¿Qué significa? Van a empezar Seguimos a trabajar con el mismo procedimiento. los 9 meses, más prórroga. Exacto. Y también un voto de apruebo o rechazo. Exacto. En términos estrictos, la única diferencia entre la convención mixta y la convención constitucional es la integración. Ya. El proceso que viene a continuación, la etapa que viene a continuación, los 9 más eventualmente 3 meses y el voto de apruebo o rechazo al proyecto es idéntico en ambos casos. Perfecto. Pasa lo mismo. Entonces, y obviamente que si ganara la opción rechazo, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. No habría, no. Ok, hasta ahí llegamos. Pasa lo que está pasando actualmente y que va a pasar durante todo el proceso. Sigue vigente la Constitución de 1980. Y se pueden hacer reformas a la Constitución como se han hecho Exacto. durante los 30 años. Mi querido profesor, hemos aprendido un montón. Hemos aprendido que en el primer voto del 26 de abril usted va a poder votar entre apruebo, que se realice una nueva Constitución, o rechazo, que se empiece a trabajar en una nueva Constitución. Exacto. Y si ganara el apruebo, va a tener que elegir, además, en ese mismo voto, si quiero que se haga a través de una convención mixta que está integrada por ciudadanos y parlamentarios vigentes, o solo por ciudadanos, convención constitucional. Es importante recordar, ya lo hemos dicho varias veces, pero el 26 de abril tenemos que votar por estas dos cosas: apruebo o rechazo, y también convención mixta o convención constitucional. Si usted quiere que se cambie la nueva Constitución, votará apruebo. Si Exacto. no quiere que se cambie la nueva Constitución, votará rechazo. Exacto. Si usted quiere que se cambie la nueva Constitución y quienes la hagan, la nueva Constitución, sean algunos parlamentarios que están en ejercicio más ciudadanos, debe votar convención mixta. Exactamente. Si usted quiere que las personas que redacten esta nueva Constitución sean solo ciudadanos que no estén vinculados a hoy día la Cámara de Diputados o el Senado, Exacto. tiene que votar convención constitucional. Y a la inversa, si es que usted vota rechazo, Igual también tiene que elegir. puede elegir entre algunas de las dos alternativas. Y debe hacerlo. Perfecto, mi querido profesor. Vamos a seguir hablando de este tremendo tema. Así que la próxima semana me dijeron que vamos a hablar de cambio o reforma. O reforma a la Constitución. ¿Por qué es importante cambiar la Constitución? ¿Es importante hacerlo? ¿Nos bastaría con las reformas? ¿Se puede reformar la Constitución? Lo vamos a ver la próxima semana, pero en el Twitter de TVN va a estar toda la información que conversamos hoy. Es importante que usted pueda revisar esos resumen, pueda darnos su opinión, pueda seguir los hilos, porque también nosotros recogemos esa información y en base a eso le volvemos a preguntar a mi querido profesor. Muchas gracias, José Muchas Ignacio. gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti. Seguimos con el programa.